Nunca pensé que un simple resbalón me salvaría la vida. Así comienza la historia que me envió Catherine. Una mujer común. Nada extraordinario en su día a día. O al menos, eso pensaba ella. Hoy quiero narrarla aquí, en primera persona, porque creo que cuando el alma habla, no necesita adornos. Todo empezó un martes, nada fuera de lo normal. Yo estaba en mi trabajo, ayudando a organizar unas cajas pesadas. Al bajarlas, sentí un tirón fuerte en el pie, un dolor seco, de esos que te sacuden, pero que uno intenta ignorar. Pensé que era solo un esguince. Me senté unos minutos, respiré profundo y seguí como si nada. Pero al final de la jornada, mis compañeros me vieron cojeando. Insistieron en llevarme a urgencias, no por el pie, sino porque, según ellos, tenía el rostro pálido y los labios morados. Yo no entendía nada. Me dolía el pie, sí, pero no me sentía tan mal. Aún así, acepté. En urgencias, la radiografía confirmó el esguince, pero el médico notó algo más. Mi presión estaba bajísima y, al palparme el abdomen, frunció el ceño. Me pidió análisis de sangre y luego una ecografía urgente. Yo solo pensaba, ¿qué tiene que ver esto con un esguince? Lo que no sabía era que ese pequeño accidente había activado algo mucho más grande, una cadena de eventos que no estaban en mis manos y que tal vez nunca lo estuvieron. El hospital tenía ese olor agrio a desinfectante y tiempo detenido. Me dolía más el alma que el pie. No sabía por qué me sentía tan inquieta, como si ese simple esguince fuera solo la puerta a algo más profundo. Me habían hecho demasiados exámenes para lo que parecía ser un accidente menor. Decían que habían notado algo extraño, que necesitaban investigar más. Yo solo sentía con la cabeza, sin entender nada. Me llevaron de un pasillo a otro, de una sala fría a otra más vacía aún. Y mientras me preparaban para un último examen, me dejaron sola en una camilla, con la bata abierta por la espalda, temblando más por la ansiedad que por el frío. Fue ahí, en ese silencio blanco, suspendido, que lo vi. No escuché la puerta abrirse, simplemente apareció. Un hombre alto, vestido de blanco, con ojos tan profundamente verdes que no pude apartar la mirada. Su piel era clara, su rostro amable, pero había algo más, algo imposible de explicar, como si su presencia empujara el aire, como si todo el cuarto se hubiera llenado de una paz espesa, densa, que me cubrió como un manto. Catherine dijo con voz cálida, como si me conociera desde antes. No sé por qué, pero no me asusté. Sentí que podía confiar en él, que ya lo había visto antes, en un sueño tal vez. Me explicó con calma lo que habían encontrado. Una sombra en mis órganos pélvicos, algo que no debería estar ahí. No dijo tumor, no dijo grave. Solo me miró con ternura y me dijo que todo iba a estar bien, que confiara. Cuando terminó de hablar, no supe qué decir, solo asentí. Quise preguntarle su nombre, pero antes de que pudiera hacerlo, ya había salido. Cuando pregunté por él, me dijeron que ningún médico con esas características había pasado por allí. Nadie sabía de quién hablaba. Pero yo lo sabía, yo lo sentí. Ese hombre no era un médico común, no era de este mundo. Fue entonces cuando lo recordé. En el lado izquierdo de su bata, justo encima del bolsillo, había un bordado. Rafael, en letras pequeñas, cosidas con hilo azul. Me quedé unos segundos mirando hacia la puerta por donde había salido. No había ruido, no quedaba rastro, pero algo en mi interior se resistía a la idea de que todo había sido un desliz de mi mente. Me incorporé con cuidado y, todavía confundida, llamé a la enfermera que estaba cerca. «Disculpa, ¿el doctor Rafael sigue aquí?», le pregunté, con la voz más segura de lo que sentía. Ella se detuvo, frunció el ceño. «¿Rafael?». Sí, era alto, de piel morena, con ojos muy claros. Él me habló hace un momento. Negó despacio. «Lo siento, no tenemos ningún médico con ese nombre, y no me suena nadie con esas características». No me rendí. Caminé hasta recepción. Hablé con otra enfermera, luego con un auxiliar. Nadie sabía de él. Nadie lo había visto. Una parte de mí empezó a dudar, pero otra, más profunda, se mantenía firme. Yo lo había visto. Yo había sentido su presencia. Y entonces, la puerta volvió a abrirse. Entró el médico, que me había recibido al llegar al hospital. Su rostro
Estaba serio. Necesitamos hacerte unos exámenes adicionales, dijo sin rodeos. Hay algo que no cuadra en los resultados anteriores. Es posible que necesitemos operar. El ambiente cambió. Sentí cómo la tensión se acumulaba en los muros, cómo la calma del cuarto anterior se transformaba en una espera contenida. Pero dentro de mí, como si una parte siguiera habitando otra dimensión, algo permanecía en silencio, en paz. Oye, si todo esto te está resonando, dale like, suscríbete. Y si alguien te vino a la mente mientras veías esto, compártelo. Tal vez lo necesite más de lo que imaginas. Después de los nuevos exámenes, el médico regresó con el ceño fruncido. Me senté despacio en la camilla. No quise hacer preguntas. Solo esperé. Catherine dijo, con tono pausado, hay un bulto en la zona pélvica. No es claro qué lo está causando, pero tenemos que intervenir. Es delicado. No podemos esperar más. Asentí sin decir una palabra. Por dentro, mi cuerpo temblaba, pero algo más profundo se mantenía sereno, como si una parte de mí ya supiera lo que iba a pasar. Me ayudaron a ponerme la bata quirúrgica. La auxiliar ajustó bien las cintas y me cubrió con una sábana. Luego me llevaron en silencio por el pasillo hasta el área de cirugía. El frío del quirófano me abrazó apenas crucé la puerta. Las luces aún estaban apagadas, como si el espacio mismo esperara una instrucción. La camilla se detuvo. Me quedé mirando el techo blanco, sin pensar, sin moverme. El anestesiólogo viene en un minuto, me dijo una enfermera, saliendo con paso firme. Y entonces me quedé sola, los latidos en mis oídos, las luces del monitor, el silencio denso, expectante. Minutos después, entró un médico que no conocía, con unos papeles en la mano. Detrás de él venía una enfermera, confundida. Se acercaron al anestesiólogo, hablaron en voz baja. Luego, con más urgencia, vi los gestos cambiar, vi el asombro en sus ojos. El anestesiólogo se volvió hacia mí. Catherine, un momento, por favor. El otro médico se acercó. Parecía no saber por dónde empezar. Acabamos de recibir una nueva lectura de los estudios. La masa que vimos ya no está. No hay rastro de ese bulto. No hay indicación quirúrgica. No dije nada. Solo respiré, como si una parte de mí ya lo supiera, como si ese instante ya lo hubiera vivido. Salí del hospital caminando despacio. El aire de la calle me pareció más tibio, como si algo invisible me arropara los hombros. Todavía llevaba el brazalete en la muñeca, y las palabras del médico seguían resonando. No hay indicación quirúrgica. La masa ya no está. Caminé unas cuadras sin rumbo. No podía pensar con claridad. Era como despertar de un sueño, uno que no terminaba de soltarme. Me detuve en una banca. Saqué el celular. No sabía qué buscaba exactamente, pero sentía que necesitaba comprobar que no estaba loca. Escribí, Dr. Rafael, hospital, apariciones. No esperaba encontrar nada, pero el primer resultado me dejó sin aliento. Un foro, una mujer, un testimonio. Contaba cómo, en medio de una crisis médica, un doctor se le había acercado, la había calmado, y luego nadie supo de él. Deslicé hacia abajo. Había más, otras, personas, otras ciudades, mismo nombre, misma sensación. La paz, la certeza, la desaparición. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. No estaba sola. No lo había imaginado. No había explicación lógica, pero sí una verdad que se abría paso como la luz del amanecer. A veces, alguien viene por nosotros, nos toca, nos cuida y luego se va. No para que lo recordemos con miedo, sino para que nunca olvidemos que no estamos solos. Nunca. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Hoy hablamos de Rafael, el sanador silencioso, el que aparece cuando ya no hay más fuerza, cuando el cuerpo se quiebra y el alma pide ayuda. Dicen que se manifiesta como médico, como enfermero, como esa presencia serena que entra a la habitación. Y nos recuerda que el dolor también puede ser sagrado. No siempre lo vemos, no siempre lo reconocemos, pero cuando pasa, lo sentimos. Rafael no viene a hacer milagros visibles, viene a sostenernos en lo invisible, a recordarnos que hay caminos que sanan, aunque no entendamos cómo. Si alguna vez sentiste
que alguien te cuidaba, sin explicación lógica. Si alguna vez estuviste al borde y algo o alguien te trajo paz, quizás ya lo conociste. Si esta historia tocó algo en ti, dale like, compártela, suscríbete y cuéntame la tuya. Tu experiencia puede ser el siguiente episodio. Soy Laila y aquí seguimos, descubriendo que no estamos solos.